Por favor, suscríbete. Este caso ocurre en el Reino Unido en los años 1974 y 1975. La noche del 18 de octubre de 1974, una mujer de 20 años estaba sola en su habitación en Springfield Road, en Cambridge. De repente, las luces se apagaron. Antes de que pudiera siquiera entender lo que había pasado, la puerta fue forzada y un hombre entró, como salido directamente de una película de terror. Se acercó a la joven y le ató las manos. Luego le puso una funda de almohada sobre la cabeza. Le presionó un cuchillo contra el cuerpo para inmovilizarla y evitar que gritara pidiendo ayuda. Y lo que sucedió después fue simplemente aterrador. Este hombre abusó de la mujer. Cuando terminó, le robó el dinero y algunas de sus joyas, y luego huyó del lugar. Una vez que él se fue, esta mujer llamó a la policía. A la mañana siguiente, los investigadores preguntaron si alguien en la zona había visto algo sospechoso la noche anterior. La investigación comenzó de inmediato. Sin embargo, no pasaría mucho tiempo antes de que él atacara de nuevo. Tan solo 2 semanas después, el 1 de noviembre, ese mismo hombre entró a un departamento en Abbey Road. La víctima era una estudiante de 20 años que acababa de bañarse. Este hombre se metió a escondidas en el departamento, agarró a la mujer y la ató. Esta vez, procedió a presionar una almohadilla empapada en éter sobre su boca hasta someterla. Y luego, por supuesto, como hizo con la víctima anterior, también se aprovechó de ella. Para este momento, los detectives estaban tratando los ataques como obra del mismo delincuente, lo que significaba que tenían a un agresor serial en sus manos. En respuesta, la policía comenzó a advertir a las mujeres solteras en toda el área de Cambridge, diciéndoles que mantuvieran sus puertas y ventanas cerradas con llave en todo momento. El 11 de noviembre, este hombre atacaría de nuevo, pero esta vez el resultado fue muy diferente. La mujer a la que atacó se defendió. Esta mujer lo pateó tan fuerte como pudo en la entrepierna, lo que le impidió tomar ventaja. Luego, ella intentó agarrar su cabeza y logró quitarle una peluca. Al darse cuenta de que su disfraz había sido descubierto, el hombre simplemente huyó, pero estaba lejos de rendirse. La mujer fue a la policía y les contó sobre el aterrador encuentro, advirtiéndoles que este delincuente serial usaba disfraces. Ahora, esto les dio algunas pistas a los oficiales. Tenía miedo de ser reconocido, lo que significaba que era muy probable que fuera de la zona. Tan solo 2 días después, el hombre atacaría de nuevo. Atacó en el Colegio de Formación Docente de Homerton y la víctima fue una estudiante de 28 años. Ella había ido sola a un edificio apartado e insonorizado en los terrenos del colegio para practicar su violonchelo. Durante su práctica, este hombre la atacó, la tiró al suelo y le dijo que la mataría si no obedecía. Le ató las manos y le cubrió la cabeza con una cortina cercana. Luego la llevó a la oscuridad, cruzando el terreno hasta un cobertizo. Allí adentro, completó su horrible plan. Un cuarto a prueba de sonido en una parte tranquila del campus universitario, lo suficientemente tarde como para que los terrenos estuvieran desiertos, no era un lugar al que alguien llegara por casualidad. Para la policía, estaba claro que él había estado vigilando ese lugar durante algún tiempo. Para mediados de noviembre, la policía de Cambridge sabía que estaba tratando con un atacante serial sumamente peligroso. Se movía por toda la ciudad, usaba disfraces, llevaba varias herramientas y productos químicos. No era un aficionado. Estaba bien preparado y no tenía conciencia moral. Con tantas víctimas en tan poco tiempo, se formó un grupo especial bajo el mando del detective inspector Jack Cole y del detective superintendente Bernard Hodgson. En solo unas semanas, los oficiales estaban realizando patrullajes por toda la ciudad. La policía estaba tan desesperada por atrapar a este hombre que se escondían en sitios donde podía ocurrir una agresión, subidos a los árboles, observando y esperando dentro de los botes de basura. También distribuyeron un aviso de búsqueda mostrando una representación de cómo podría verse el hombre, basada en las declaraciones de las víctimas. Los colegios de Cambridge también lo estaban tomando en serio.
Organizaron un sistema de acompañamiento a cargo de estudiantes varones para mujeres que vivían o viajaban solas. Además, se ofreció una recompensa de 1.000 libras por información que llevara al arresto de este delincuente serial. Pero luego, el 8 de diciembre, el atacante entró a un bloque de departamentos en Newham. Entró por la parte trasera del edificio y adentro encontró a una estudiante de 21 años dormida. Como en el primer caso, el atacante puso un cuchillo en la garganta de la víctima. Sin embargo, esta vez la arrastró afuera al jardín. Usó sus propias medias para vendarle los ojos antes de abusar de ella en el suelo. Y para colmo de males, este hombre intentó humillar aún más a la víctima diciendo que tenía una ITS. La humillación deliberada fue una característica significativa y creciente de estos ataques. La policía pronto se enteró de este horrible ataque y se preocuparon cada vez más. A pesar de que la gente estaba alerta, el atacante continuó de todos modos. Una semana después, el 15 de septiembre, regresó a la misma calle donde la víctima le había quitado la peluca el mes anterior. Regresó usando una peluca diferente y una barba postiza. Cuando este hombre misterioso intentó sujetar a la mujer, ella también se defendió, y a su vez, este criminal usó su cuchillo varias veces para someterla. Trágicamente, la mujer a la que atacó esa noche fue cortada tan gravemente durante la pelea que después necesitó varios puntos de sutura y resultó gravemente herida. Los meses de invierno no trajeron ningún alivio al público, incluso cuando los ataques se detuvieron. Todos estaban aterrados. El investigador principal y su equipo continuaron trabajando con las descripciones, las pruebas físicas y el material forense limitado que tenían disponible. Lo que habían reunido incluía huellas pequeñas y muestras de semen útiles solo para la tipificación sanguínea. Cuando ocurrió este caso, no existía un método forense de ADN refinado, ya que la tecnología aún no estaba disponible. Las descripciones de los testigos sobre el atacante lo ubicaban como un hombre relativamente bajo. Posiblemente era joven y posiblemente tenía el cabello largo. Los oficiales tomaron muestras de saliva de hombres de aproximadamente 17 a 30 años en el área de Cambridge, pero no hubo coincidencias, y esto fue por una buena razón. Su perfil era incorrecto. Pasaría algún tiempo antes de que el despreciable hombre atacara de nuevo. El 13 de abril, una recepcionista de 23 años estaba sola en su casa cuando, de repente, fue despertada por una figura encapuchada. El misterioso hombre vestía de cuero negro. Una vez que estuvo dentro de la habitación, le dijo directamente quién era. Se identificó como el Cambridge West. Luego ató y amordazó a la mujer y la violó. Una vez que terminó, huyó del lugar dejándola atada durante horas. La mujer finalmente logró llegar a la ventana, abrió el pestillo con los dientes y pidió ayuda, y la ayuda llegó pronto. Ella le dijo a la policía que el atacante se había puesto un nuevo nombre. Era obvio que él disfrutaba de la notoriedad. Para la investigación, este cambio de comportamiento era sorprendente. Se estaba volviendo cada vez más descarado. Según los informes, las autoridades aumentaron el número de oficiales trabajando en el caso a 60 para abril. Pero la pregunta era, ¿por qué no podían encontrar a este hombre? ¿Por qué era tan difícil atraparlo? La respuesta, en parte, era que estaban buscando al tipo de persona equivocado. Cada llamado hecho por la policía, cada retrato hablado, cada informe público señalaba a un hombre joven, probablemente menor de 30 años. En realidad, este misterioso atacante tenía cerca de 47 años y usaba pelucas y disfraces para ocultar su verdadero cabello y edad. Y cuando abandonaba la escena del crimen, a veces se iba en bicicleta vestido con ropa de mujer. Esto lo hacía para evitar sospechas. A cualquier oficial de patrulla, él parecía una mujer en bicicleta en la oscuridad. Pero dicho esto, la policía estuvo muy cerca de capturar a este hombre. El equipo de investigadores estuvo investigando posibles sospechosos durante estos meses. Un hombre en particular llamó su atención. Este hombre era conocido localmente como ladrón y tenía un largo historial criminal.
Y además de eso, este hombre aparentemente había estado entrando a sex shops en Cambridge y diciéndole a la gente que él era el misterioso atacante serial que todos estaban buscando, lo cual es increíblemente atrevido. Pero esta era una ciudad en máxima alerta, con información llegando de todas partes. Lo que sí sabemos es que, cuando los detectives fueron por él, lo interrogaron 2 veces y registraron su casa rodante y su taller, pero no encontraron nada que pudieran usar. Y con eso quedó en libertad. El 6 de mayo, la serie dio otro giro. Por primera vez, ocurrió un ataque a plena luz del día. El atacante de Cambridge entró en la casa de la mujer, la apuñaló en el estómago y abusó de ella. Solo que esta vez llevaba puesto algo increíblemente perturbador. Llevaba una máscara negra con las letras VIOLADOR pintadas en la parte delantera. Como explicaría más tarde, el atacante de Cambridge hizo esto para no tener que presentarse antes de atacar a una mujer. Y porque la palabra pintada en su cabeza asustaba a las mujeres de manera más efectiva que decirla en voz alta. Ese era su objetivo. Él quería sembrar tanto miedo como fuera humanamente posible. Para este punto, la investigación estaba teniendo dificultades y recibiendo mucha presión. Así que intentaron otra ruta. Un psiquiatra hizo un llamado directo televisado al atacante serial. La idea detrás de esto era que si la policía convencional no lograba resolver el caso, tal vez podrían intentar abrirle una puerta al perpetrador, darle una plataforma para presumir. Quizás su arrogancia terminaría jugándoles en contra. Y lo que sucedió después es uno de los detalles más extraordinarios de todo el caso. El atacante serial contactó al psiquiatra. Se puso en contacto y dijo que una parte de él sentía la necesidad de cometer los ataques, pero que otra parte lamentaba lo que había hecho. En respuesta, el psiquiatra organizó una reunión con él. Las cosas parecían algo prometedoras. Finalmente llegó el día de la reunión y el psiquiatra se preparó. Sin embargo, el hombre no se presentó y eso no le impidió continuar. Alrededor de las 2 de la mañana del 8 de junio de 1975, el hombre que llevaba la máscara aterradora llamó a la puerta de una habitación en un hostal. El hostal en cuestión era utilizado por el personal del hospital. Una secretaria médica de 27 años abrió la puerta con la cadena de seguridad puesta, una cadena de seguridad que ella misma había instalado recientemente. Cuando abrió la puerta, vio al hombre encapuchado vestido de negro y gritó fuerte una y otra vez, pero el hombre metió el cuchillo por la rendija y le cortó la mano. Mientras tanto, 2 hombres estaban pescando anguilas a unos 200 metros de distancia cuando escucharon los gritos. También los escuchó el portero del hostal. Al darse cuenta de que probablemente muchas personas habían escuchado el grito, el atacante huyó. La policía fue informada de lo que había sucedido y a unos 100 oficiales se les ordenó detener a todas las personas que pudieran en la calle, sin importar quiénes fueran. Y a aproximadamente 1 milla de distancia, un detective de la policía vio a un ciclista con un abrigo rojo. El ciclista parecía estar usando ropa de mujer. Cuando el oficial intentó detener al ciclista, el ciclista trató de rodearlo, así que el oficial simplemente tiró a la persona al suelo. Para su sorpresa, se le cayó una peluca y debajo de ella había un hombre. El oficial entonces miró dentro de la bolsa de este hombre y adentro había una máscara de cuero hecha a mano con las letras violador pintadas al frente. El hombre fue arrestado. Conozcan a Peter Samuel Cook. Peter era un hombre de 47 años que vivía en una pequeña aldea a solo unos kilómetros de Cambridge. Para la mayoría de la gente, era un hombre común y corriente. Tenía una esposa y una caravana detrás de la casa de sus padres. También tenía un trabajo estable y común. Algunas personas que lo conocían lo encontraban un poco extraño y por varias razones. A menudo prestaba contenido para adultos a personas del pueblo y a veces hablaba de maneras que hacían sentir incómodos a los demás, como cuando les decía al azar que era un delincuente sexual. El primer contacto de Peter con el sistema de justicia penal fue alrededor de los 10 años.
Las circunstancias exactas no se entienden completamente, pero el resultado fue que lo enviaron al hogar para chicos problemáticos, antes conocido como el sistema de escuelas aprobadas. Para la mayoría de los niños, esto era una intervención seria. Él pasó de esto a un instituto para jóvenes infractores y luego a una prisión para adultos. En algún momento fue internado en una institución psiquiátrica. Luego, en algún punto, lo enviaron a Broadmoor. Broadmoor es un hospital psiquiátrico de alta seguridad, uno de los pocos que hay en Inglaterra. Broadmoor recibe a personas que se consideran demasiado peligrosas o demasiado perturbadas para una prisión común o para la atención psiquiátrica estándar. Peter pasó 17 meses ahí antes de ser liberado en 1968. Para ese entonces, él tenía alrededor de 40 años y claramente todo lo que el sistema había intentado hacer con él durante esas 3 décadas no funcionó. A principios de la década de 1970, lo describían como un hombre que se había ganado una gran reputación como ladrón. De hecho, la gente de la zona incluso le había puesto un apodo, la mosca humana. Cuando la policía registró su casa, encontraron una gran cantidad de pruebas físicas. Encontraron ropa de mujer, pelucas, gafas oscuras, maquillaje y un suministro de éter. La policía también encontró algo escalofriante: copias de llaves de residencias femeninas. Los equipos de investigación habían estado trabajando arduamente en el caso durante 8 meses, pero ahora podían respirar aliviados. Por fin habían atrapado al atacante de Cambridge. La primera comparecencia en la corte de Peter Cook ocurrió el 9 de junio, la mañana después de que fue arrestado. Fue llevado esposado por 2 detectives. Afuera, alrededor de 200 mujeres se habían reunido antes de que él llegara. Para cuando terminó la breve audiencia, la multitud había aumentado a aproximadamente 400 personas. Se leyeron varios cargos por agresión sexual y la audiencia duró solo 3 minutos, y se solicitó que las autoridades no publicaran los nombres de las víctimas. Esto en realidad era algo nuevo, que pronto sería adoptado de manera más amplia. Con la audiencia terminada, Peter Cook fue puesto en prisión preventiva. El 3 de octubre de 1975, el caso llegó a juicio. Melford Stevenson fue el juez designado y era conocido por sus comentarios extremadamente severos al sentenciar. No hubo juicio conjurado. Esto se debió a que Peter Cook él mismo había admitido los 6 cargos por agresión sexual y un cargo de robo. La fiscalía expuso cada delito con detalles horribles, con el objetivo de asegurar que Peter recibiera la sentencia más larga posible. La fiscalía destacó cómo Peter valoraba la humillación durante los ataques tanto como los propios ataques. En un caso, después de agredir a una mujer, Peter le explicó en detalle cómo la policía examinaba médicamente las partes íntimas después de una agresión. Se dice que hizo esto para causar aún más vergüenza e intentar evitar que ella acudiera a la policía. La fiscalía también mencionó que Peter Cook podría haber acabado pronto cometiendo un asesinato. En cuanto a la defensa, intentaron argumentar que Peter estaba adicto a las películas para adultos. También intentaron afirmar que él sentía remordimiento por lo que había hecho, destacando que sí quería reunirse con un psiquiatra que le habló en la televisión. Los psiquiatras que habían evaluado a Peter también hablaron ante el tribunal. Aseguraron que Peter no tenía ninguna enfermedad mental en ningún sentido clínico concreto. Al escuchar todas las pruebas y todos los crímenes horribles en detalle, el juez dictó su sentencia. El juez sentenció a Peter a cadena perpetua y luego se dirigió directamente a Peter. Dijo que no había mostrado compasión por sus víctimas y que había aterrorizado a toda una comunidad. El juez luego dijo que cadena perpetua debería significar toda la vida y que él nunca volvería a ser libre. No se menciona la actitud de Peter Cook en la corte después de que se leyó la sentencia. De hecho, luego fue transportado hacia y desde los tribunales con una manta sobre la cabeza. Esto no daba ninguna pista de cómo tomó el juicio. Cuando salió por última vez, multitudes de mujeres gritaban y golpeaban la camioneta de la policía mientras él se iba. Peter Cook nunca salió de prisión.
En 1995, una Junta de Libertad Condicional consideró su caso y recomendó su traslado a un régimen abierto. Recibió terapia y tratamiento durante toda su condena. Nada de esto llevó a su liberación. En enero de 2004, a la edad de 75 años, Peter Cook murió en prisión, después de haber pasado 30 años tras las rejas. Las mujeres a las que atacó nunca han hablado públicamente y están en todo su derecho. El caso de Peter Cook es simplemente horroroso. El caso llevó a un cambio en las leyes británicas y permitió que las mujeres mantuvieran el anonimato en este tipo de casos. Esas protecciones han beneficiado a miles de mujeres en las décadas siguientes, la mayoría de las cuales nunca sabrán que este caso tuvo algo que ver con ello.